Hola, bueno, voy a mostraros la tercera entrada de lo que sería la aplicación Time Control. En las dos primeras se vio cómo trabajar con la gestión de archivos para, primero, crear las referencias que permitan elaborar los diferentes formatos de puntos de control. Y por el otro lado vimos cómo crear luego de esa información un archivo sencillo, que es el que se va a utilizar para contrastar o para obtener la información del track de los participantes. Bueno, recordar también que la intención de Time Control no es más que la de amateur, aficionados. No tiene nada que ver con las exigencias o los criterios que se siguen en la competición pura y dura. Y esto es una herramienta que permite pues que motoclubs, pequeños grupos de aficionados puedan elaborar sus, digamos, pequeñas pachangas, vamos a llamarle así, que desde el punto de vista económico no se vean afectadas pues por las cuantías que supone la contratación de servicios de carácter profesional. En este caso de lo que se trata es de poder divertirse y generar pues bueno, de esa diversión pues el remate final, que es establecer una clasificación de lo que ha sucedido. Bueno, vamos al tema. Una vez de que tenemos la información que previamente habíamos comentado, lo que son puntos, cuando estamos en el desarrollo de una prueba, lo que hay que hacer es elaborar o establecer los registros de los participantes. Estos registros se establecerán, en este caso, en el apartado de inscripciones de Time Control, y a la hora de realizar estas inscripciones hay que tener en cuenta el tipo de categoría en el que se va a participar y el tipo de modalidad, si es individual o si es por equipo. Si fuera por equipo, habría que escribir en este espacio el nombre del equipo al que corresponde. Una vez tenemos los registros de los participantes o las inscripciones de los participantes cubiertas, desde aquí, desde este apartado de hoja, no tendríamos nada más que hacer, y a partir de ahí lo que nos tocaría sería ir cargando, ir importando la información de los archivos HTML, puesto que a partir de este momento el proceso en el que funciona este apartado de Time Control va a ser automático. De hecho, de aquí iríamos al apartado donde se visualizan, donde se establecen los registros de información de los participantes, y como podéis ver aquí en esto, en lo que sería la información de tiempos de paso piloto, de momento no tenemos nada, porque todavía no hemos volcado esa información en este apartado de Time Control. En esta columna que ahora mismo estáis viendo vacía, luego vais a ver que también se produce un cambio con respecto al volcado de información. Bueno, lo dicho, teniendo lo que serían los registros de inscripciones, a partir de ahí lo que nos tocaría es ir volcando la información de esos archivos HTML. Yo me he reservado, yo tengo los archivos ya de estos participantes creados, y voy a hacer simplemente el del último. Vamos a abrir el participante 10. Bien, bueno, estos son todo demos que tengo preparadas con diferentes horarios. Los resultados van a ser muy dispares porque no tiene nada que ver con lo que sería una realidad. Simplemente lo que he intentado es que puedan generar diferentes puntuaciones. Bueno, lo primero que hay que hacer es visualizar que el participante ha cubierto todos los puntos de control que están establecidos por la organización. Si algún punto de control, como ya se ha comentado, no estuviera cubierto, no hubiera sido, en este caso, pasado por el participante, pues se procedería a tenerlo en cuenta para asignarle la penalización que corresponda. Pero una vez visto que está correcto, lo que hacemos es trasladar o volcar la información de los puntos sobre el track. Nos genera un roadbook de información, editamos el roadbook y lo guardamos en formato HTML en la misma carpeta a la que corresponde el dorsal y con el mismo número del propio dorsal. Y con este proceso, bueno, Compe nos vuelve a abrir otra vez. Con este proceso ya tenemos la información de ese participante que hemos extraído del track. A partir de ahí
simplemente según van llegando participantes vamos cargando esos datos HTML en Time Control. Hay 4 columnas de datos que son las que hemos importado de ese archivo HTML de Compe, y a partir de ahí lo que hace Time Control es ordenar, como veis aquí están todas mezclados, y posteriormente lo que se hace es se ordenan para que puedan ser gestionados de forma correcta por el apartado de control. Una vez cargados, lo que nos toca es pasarlos al apartado de datos, y para eso lo que se hace es validar. Como ya comenté anteriormente, aquí jugamos con un código de colores. Este nos permite saber que hemos cargado los datos y este nos va a permitir saber que los hemos trasladado al apartado de control. Y así haríamos con todos. Traemos datos y validamos datos. Bien, esto yo ahora lo estoy haciendo así un poco de carrerilla y en orden, pero luego por norma la salida de los participantes no va a corresponder con la llegada de los participantes. Por lo tanto, para poder gestionar luego cuando nos llega la información de un dorsal, ya sabéis que lo que tenemos es la opción de poder buscar el dorsal del cual tenemos el archivo HTML que cargar, y una vez posicionados en él, al darle, lo que va a hacer es llevarnos al dorsal, cargaríamos los datos y lo validaríamos. Este es el último. Y una referencia para saber cuando no tenemos un participante asignado a un número dorsal, se nos marca en esta casilla. Bueno, ahora yo voy para arriba, cargamos y validamos. ¿Veis? Esto es lo que os decía. Estas referencias de color nos ayudan a saber que este dorsal ya tiene los datos cargados en la base correspondiente. Una vez que tenemos esto hecho, volvemos a control. Bueno, y aparte de que estamos viendo los tiempos que se han trasladado de los participantes en el paso por cada uno de los puntos, el cambio que también os comentaba es que aquí en esto se nos va a mostrar la letra C y el fondo verde. Esto quiere decir que los datos de este participante están completados, han sido trasladados y están cargados en todos los espacios en los que corresponde. Aquí en esto lo que vamos a tener es acceso o visibilidad a todas las referencias de todos los puntos, como estáis viendo en la parte superior, T7, T8, llegaríamos hasta 14, que son los que están validados, y a partir de ahí nos mostraría los puntos que corresponden a velocidades, que son 4, y empezaría la lectura de las penalizaciones en los pasos por cada uno de los puntos con respecto a cada uno de los participantes. Bien, con esto lo que vamos a disponer es, o vamos a permitir que Time Control genere una clasificación por puntuaciones. Ahora mismo los estamos viendo en el orden en el que han sido inscritos, pero en el momento que nos vamos a clasificaciones, desde el comando C, vemos que automáticamente nos encontramos con, ya veis, la numeración de los dorsales ya no es correlativa, y aquí se ha producido ya un orden de clasificación a razón de la puntuación obtenida por cada uno de los participantes. Aquí vamos a ver el orden de, en este caso, de clasificación, y aquí vamos a ver la categoría en la que estaban registrados estos participantes. Esta es la clasificación general. En esta clasificación estaría todo el mundo incluido, de tal manera de que tendríamos una clasificación general en la que todo el mundo tiene, digamos, participación activa, da igual si ha participado de modo individual o por equipos o en formato GPS o en formato roadbook, puesto que al final lo que estamos haciendo es una general. En la lectura de datos, aquí en esto estamos viendo estas columnas corresponden a las penalizaciones que ha obtenido cada uno de los participantes en cada uno de los puntos en los que se corresponda. Esta es la penalización por tiempo en el punto 11. Esta es la penalización que ha obtenido cada uno de ellos. Estas serían las penalizaciones en velocidades, las penalizaciones en distancias con respecto a la distancia, vamos a decir, oficial por parte del organizador. Y aquí en esto vemos las penalizaciones finales de cada uno de los participantes.
Esto es lo que corresponde a general, y a partir de ahí, según vamos subiendo las clasificaciones, nos empezamos a encontrar con la clasificación en la categoría de GPS. Aquí tendríamos la puntuación obtenida por cada uno, el formato es el mismo que hemos visto anteriormente, y la clasificación que correspondería a Roadbook. En este apartado, donde estamos viendo las clasificaciones con detalles de puntuaciones, aquí no tenemos la clasificación en equipos, puesto que la clasificación en equipos se realiza mediante la suma de los datos de los dos participantes del equipo, y a partir de ahí se hace un promedio. Por eso tenemos que irnos a otro lado. Se hace un promedio para establecer la puntuación final de ese equipo. Entonces, desde aquí, para poder, esta sería la que vemos con detalle, y en este caso, yendo aquí a la parte de clasificación reducida, lo que vamos a tener es acceso a las 4 clasificaciones diferentes que se generan, y en ellas lo que estamos viendo es esta clase, aquí vamos a ver primero en general, estaríamos viendo la clasificación que corresponde. Esta sería la clasificación por equipos. No aparece el nombre de los participantes, puesto que es una clasificación de equipo. El equipo 2, el equipo 1, con las puntuaciones obtenidas. Esta sería la clasificación en formato Roadbook, y esta sería la clasificación en formato GPS. Si luego además queremos imprimir dichas clasificaciones, pues tiraríamos simplemente en el icono de impresora, y a partir de ahí tendríamos una impresión sencilla de lo que sería la clasificación. Bueno, como veis, es bastante sencillo de utilizar, y aquí en esto simplemente lo que se hace es utilizar el track del participante, y contrastando ese track con los puntos en cuestión que se han definido por la organización, Compe nos va a permitir sacar la información necesaria de ese track que ha creado el participante, y Time Control lo que hace es extraer esa información, y con todo ello, después de una serie de cálculos, pues establecer clasificaciones con respecto a, como digo, a la propia información que nos traslada el piloto. Bueno, pues aquí se acaban las 3 referencias a Time Control.